Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. La verdad, espero que hayan tenido una excelente semana, que hayan tenido buenas ganancias, bastantes aprendizajes. Si la tuya fue aprendizajes, pues espero hayas aprendido de todas ellas. Por otro lado, la verdad, yo me encuentro muy bien. El día de hoy, bueno, esta semana ha sido bastante buena, bastante interesante. El día de hoy, pues, vengo a explicarte algo de lo que pues ya te había mencionado en la comunidad privada. Recuerda que si no estás en la comunidad privada, aquí en la descripción encuentras el link para que te puedas unir, para que todas las semanas pues aprendas algo nuevo. Y pues nada, así que antes de comenzar la clase, que va a ser prácticamente en cómo operamos el día miércoles, una señal en la libra dólar, que la verdad pues va a estar muy bueno, cómo operar contra tendencias y pues nada, comencemos. Listo, amigos. Entonces, bueno, aquí vamos a irnos lo que es el libra dólar, MPUSD. Vamos a iniciar un análisis desde cero. Vamos a mostrarte cómo realmente pues nosotros observamos el mercado, cómo nosotros pues analizamos un poco también de cómo operar de forma contratendencia y pues cómo vamos a analizar. Bueno, antes de lanzarnos al gráfico, quiero hacerte aquí una explicación más o menos de cómo funcionan o cómo se radica realmente un análisis a la hora de querer buscar una operación en contratendencia en un caso específico que te llegue a suceder, pues independientemente del día o el activo, ¿listo? Entonces, bueno, nosotros sabemos que realmente, déjame ponerlo aquí, listo, nosotros sabemos que a la hora de que nosotros estamos analizando una tendencia, pues tenemos que validar si realmente estamos adentro o fuera de un impulso, ojo, externo. ¿Sí? Eso es lo primero que nosotros tenemos que validar. Si realmente nosotros estamos en un inicio y en un final de un impulso externo. ¿Cómo así, Leo? O sea, ¿también puede haber impulsos y retrocesos internos o externos? Sí, correcto. A la hora de cuando tú validas un impulso externo, tú realmente sabes en qué rango o en qué fractal realmente tú estás analizando, o si simplemente tú estás en una tendencia o estás en una consolidación o en qué tipo de estructura te encuentras. Sí, o sea, vas a aprender a diferenciar cuando realmente estás en un rango o estás en un fractal o estás en un rango interno o si realmente estás en un rango externo. Sí, o sea, impulso, retroceso interno o externo. ¿Qué rango es impulso o retroceso, vale? Entonces, cómo realmente nosotros valíamos que realmente nosotros estamos en un impulso externo y no en un impulso interno. La diferencia es que cuando tú tienes un impulso externo, prácticamente tú tienes un rango validado de forma interna en un marco de tiempo inferior. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Que digamos, esta estructura que tú estás validando en este momento, digamos un ejemplo, nosotros en esta zona de acá a acá, tú prácticamente pues estás en un rango o en un impulso, en un fractal de, un ejemplo, 4 horas. ¿Sí? Entonces tú acá estás en 4 horas. Entonces nosotros de forma estructural, en el impulso de 4 horas, a la hora de que nosotros validamos cuando nos está haciendo fractales en esta zona de acá, nos bajamos a un marco de tiempo, un ejemplo, de 1 hora. Y de ahí, pues ya tú te das de cuenta que el impulso que te está mostrando en 1 hora, ¿verdad? Simplemente es un rango interno dentro de un externo de 4 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese momento tú estás operando, es un impulso en 1 hora que es bajista, pero que al final y consecuente en 4 horas es un retroceso. ¿Sí? Digamos, aquí nosotros ponemos un Fibonacci que es de 4 horas. Entonces, al final lo único que el precio te estaba mostrando es que tú quizás estabas operando un movimiento contratendencial con uno principal de 4 horas.
así lo mismo en 4 horas con diario y así sucesivamente. Y un ejemplo con 15 o con 5 minutos a la hora de verlo con 1 hora. ¿Sí? Entonces, la diferencia de que si estás operando un rango externo a un interno es con el marco de tiempo. Eso por primero. Segundo, cómo analizar cuando estás contra tendencia y cómo operar en contra de ella. Eso uno, saber cuál es tu rango externo y pues lo validas entre marcos de tiempo mayores e inferiores. Eso por primero. Segundo, cuando realmente hayas roto un fractal, perdón, un rango completo anterior. Un rango validado completo anterior. ¿A qué nos referimos con eso? Que a la hora de tú validar, digamos en este caso estamos haciendo una estructura alcista, que realmente el precio haya hecho un movimiento anterior validado. ¿Sí? Aquí nos hizo un cierre, aquí nos hizo un cierre y realmente el rompimiento anterior fue aquí en esta zona. Entonces, cuando a ti te rompe un rango completo, es decir, un impulso completo anterior, pues tú lo puedes validar cuando te hace uno nuevamente por encima del máximo del rango anterior. Entonces, cuando a ti te rompe un rango externo anterior, ahí tú ya puedes simplemente esperar a que te valide el cierre del impulso, que eso es un short del cierre de rango. A ti te valida el cierre para ahí sí poder iniciar las confirmaciones, ¿verdad? En un marco de tiempo inferior y de ahí pues poder entrar a un retroceso que te lo está validando el mismo marco de tiempo inferior para poder operar el retroceso de un marco de tiempo superior. Un ejemplo, pues 4 horas. Un ejemplo hasta acá. Así que esas son las dos reglas. Uno, que realmente, pues en un marco de tiempo inferior, estés teniendo las validaciones como impulso, pero por ser marco inferior, y que realmente en el mismo marco de 4 horas, por ejemplo, te haya roto un impulso anterior. Entonces, primero, que te haya roto un impulso anterior y segundo, que en un marco inferior de tiempo, pues te esté dando las validaciones de que realmente está dando ese movimiento. Entonces, nada, simplemente cuando te confirma y te valida en 4 horas que rompió la estructura anterior y en 1 hora, por ejemplo, te está rompiendo una estructura a favor del retroceso del marco superior, pues simplemente pues ejecutas tu operativa. Así que bueno, vamos a borrar los dibujos. Vamos a subir aquí, vamos a mover realmente y ponernos en antes de sesión de miércoles 7 de la mañana. 7:40, que la sesión ahorita nos está abriendo a las 8. Podemos poner 7:45, listo. Vale, ahí está. Vamos a subirnos a diario y pues vamos a empezar a validar qué es lo que está haciendo el mercado o pues qué fue lo que sucedió pues el día miércoles. Listo, entonces nada. Aquí nosotros vemos que el precio pues simplemente nos hace un rompimiento, ¿verdad? Nos hace un rompimiento de estructura a la alza. Si nosotros marcamos nuestra estructura externa de diario, es esta. Esto es diario. Entonces, ¿qué más podemos ver en la estructura? Uno, el precio pues prácticamente rompió, o sea, el precio nos hizo impulso, nos hizo retroceso y nos hizo impulso. Primera regla de que pues al final nos está haciendo prácticamente un rompimiento de un retroceso o impulso anterior. ¿Sí? Entonces ahí esa primera regla pues está prácticamente validando. Ahora, lo que vamos a hacer es bajar a 4 horas y de aquí ya nosotros podemos validar
¿cuál es nuestra última estructura de 4 horas? Según confirmaciones, aquí el precio nos hace un cierre de todo este impulso. Aquí hay un impulso, aquí hay un retroceso, aquí hace un retroceso, cierre, nos extiende. Aquí nos hizo prácticamente un retroceso pequeño, un impulso, pero este prácticamente no lo valida como un retroceso interno, impulso, y nos rompe la estructura en esta zona. Es decir, nos hace un quiebre interno acá como primera confirmación y quiebre externo, y todo desde acá hasta acá es nuestro último movimiento a favor de la tendencia de diario. Todo esto es un impulso, ¿vale? Entonces, aquí nosotros vamos a poner un Fibonacci que nos marque 4 horas. Listo. ¿Con qué finalidad? Para saber si estamos en zonas caras o estamos en zonas baratas de todo el impulso del rango, ¿vale? Entonces, ahora sí, vamos a bajarnos a una hora. Vamos a liar aquí, son las 7 de la mañana. Vale, listo. Entonces, bueno, ¿qué podemos ver en una hora? Esto es voz de diario. Estos de 4 horas. Estos los podemos marcar para distinguir de cuál es el quiebre, ¿vale? Vale. Listo, entonces, en una hora que nosotros tenemos, el precio nos hizo el rompimiento de 4 horas. Bajo, alto, bajo, interno, alto, interno, bajo, interno, saca liquidez. Créeme que los detalles cuentan. Déjame validar. Aquí sacó liquidez. Mira, te muestro. Aunque fue con mecha, sacó liquidez. Es decir, aquí nos valida un bajo fuerte, válido. Es decir, fue un inicio de un nuevo impulso. Es decir, en una hora tenemos aquí un quiebre. Es decir, hizo impulso, hizo retroceso validado, impulso. Acá hizo un retroceso validado y nos hizo un impulso. El precio acá nos valida un retroceso, nos hace la confirmación de un impulso interno a la cual pues debió haber hecho un alto más alto, y de aquí empieza a hacer transferencias, es decir, empieza a romper, a quebrar la estructura de forma débil. Aquí transfiere liquidez, nuevo quiebre de forma débil, nuevo quiebre de forma débil, y aquí prácticamente pues nos empieza a validar como el inicio de un cambio estructural, pero aquí simplemente fue el cierre del impulso. ¿Qué quiere decir? Que aquí en esta zona hasta acá nos validó este máximo, ¿sí? Hasta acá nos validó este máximo como el cierre de todo este impulso externo. O sea, aquí nos validó que realmente este era el alto externo a una posible ruptura de continuación. Obviamente a partir de este mínimo de aquí. Aquí. Listo. Acá te marco todos los quiebres que tuvo. Este fue el último impulso. Bosbuy externo de una hora. Ojo. De una hora. Y de aquí nos empieza a realmente validar un quiebre interno como retroceso. Pero prácticamente en la sesión de la noche anterior de ese día, déjame validar. No, eso fue en la tarde-noche del día domingo, en la apertura de domingo, empezó a hacer quiebres de estructura. ¿Qué es lo que pasa? Aquí el precio hace retroceso, retroceso, hace un intento de cierre de un impulso, o sea, es decir, el inicio de un posible impulso, pero al final el precio termina fallando. El precio acá nos quiebra, nos cambia la estructura. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora lo que antes era un impulso y un posible retroceso se convirtió en un impulso de quiebre, es decir, rompió el impulso anterior. Entonces, a la hora que nos rompe el impulso anterior, ya todo esto se nos confirma como una nueva estructura desde este punto hasta este punto. ¿Por qué hasta este punto? Porque el precio aquí en este máximo
Hace transferencias, pero aquí nos valida el cierre. Chochbuy, cierre de rango. ¿De cuál rango? ¿De cuál impulso? De este. 1 hora y 1 hora. Todo esto es un solo movimiento. ¿Sí? Todo esto es un solo movimiento externo, ojo, de 1 hora. De 1 hora. Entonces, Fibonacci de 1 hora. Listo. Entonces, aquí empezamos a compartir estructura con diario, estructura con 4 horas y 1 hora. ¿Sí? Entonces, ¿qué más podemos ver y analizar? Entonces, a la hora que ya nosotros tenemos nuestra direccionalidad, ¿verdad? Validamos si tenemos FBG, si tenemos, o sea, vacíos, huequitos en el precio, como este. Este es de 4 horas, vamos a correrlo un poquito para acá, para tenerlo presente. Y listo. Tenemos ahí un FBG, 50% acá arriba. Vamos a bajarnos a 15 minutos para ver cómo está nuestra estructura en 15 minutos. Entonces, nosotros este quiebre, ¿verdad? Que es de 1 hora. Es de 1 hora. Nosotros acá validamos esto como una continuación en 15 minutos porque aquí nos hizo cierre y aquí nos hizo voz bajista de 15 minutos. Ojo. Y prácticamente esto era un inicio de un impulso. Casi se me pierde, aquí está. Y aquí finalizó. ¿Dónde me valía la finalización de 15 minutos? Prácticamente en este máximo con este quiebre de cuerpo. Chochbuy, cierre de rango. Uy, aquí. Listo. Este cierre es de 15 minutos. Yo normalmente a veces lo nombro ya en detalle, pero yo sé que este es de 15 y este fue el de 1 hora interno que tuvo pues el marco de tiempo superior. Vale, ¿qué es lo que pasa? El precio prácticamente a la medianoche del martes nos hace un cambio estructural de 15 minutos. Entonces, aquí me rompe la estructura porque lo hizo con cuerpo, alto, bajo, alto y aquí nos hace un cierre. ¿Sí? Aquí nos hace transferencia y aquí nos hace un cierre de 15 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que 15 minutos se nos alineó nuevamente con 4 horas y con diario. Entonces, muchas personas, por creer que 15 minutos se alineó con tanto 4 horas como con un día, no se dan cuenta que al final, pues aquí ya muchas personas empezarían a buscar compras, ¿sí? Vamos a quitar un momento aquí el Fibonacci de 1 hora. Vamos a dejar solo el de diario. Pero una cosa que nosotros vimos a la hora de hacer este análisis es que, uno, estamos en una zona cara de 4 horas. Aunque la estructura de 4 horas es alcista, ¿verdad? Nos está indicando que está en su zona cara del precio y debería de buscar equilibrio hasta bajo el 50%. Eso fue lo primero que el precio nos cuenta. Uno. Dos. Este quiebre de 15 minutos, que para muchos puede ser el cambio de estructura porque lo está confirmando, no se da cuenta que realmente el precio acumuló liquidez. Todos estos mínimos que tú ves acá son puntos líquidos para ir a capturar. Después te puedo dar una clase de por qué son puntos de liquidez. ¿Qué quiere decir puntos de liquidez? Que realmente el precio va a querer ir a capturar. ¿Sí? Eso por primero. Segundo, yo a la hora de ver el análisis del precio, yo me estoy dando cuenta que a la hora de validar este cierre, yo me bajé a 5 minutos y este cierre de rango que nos hizo en 15 minutos, al final fue un cambio estructural de 5, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo 5 es que va a iniciar el retroceso de 15 minutos. Entonces,
a la hora de que nos confirma, pues nosotros operamos contra tendencia de 15 minutos, estamos operando contra tendencia de 4 horas y estamos operando contra tendencia de diario, donde nos dio la confirmación. Entonces, vamos a aprender las sesiones. Todavía no ha aperturado Nueva York, pero el precio nos hace impulso, retroceso, impulso y prácticamente en Londres nos valida un quiebre. Esto en 15 minutos es un cierre, pero en 5, aquí en este bajo, es un cambio estructural de 5 minutos. Entonces es un choch, es decir, cambio estructural. Y vamos a poner 5 minutos. Listo. A la hora de que nos valida, el precio empieza a aperturar. El precio empieza a aperturar. Abre, inicia la sesión de Nueva York. Saca liquidez. Yo lo empecé a analizar desde temprano. Y me doy cuenta que si el precio 1 toca esta zona, déjame quitar esto, toca esta zona y hace un rechazo. Yo dije, si realmente el precio quiere continuar de forma alcista, respetar alguna de esta zona, es decir, por acá en alguna de esta vela, va a respetarlo y continuar pues liquidando máximos. Si realmente me confirma, debería de romper este mínimo como continuación para yo poder entrar. Listo, entonces cuando el precio aquí me quiebra y antes de aperturar la sesión, avancemos un poquito. Aquí yo empecé el análisis. Yo me di cuenta, hice todo este análisis previamente. Cuando llegué acá, yo le dije, bueno, vamos a ver qué está aconteciendo. Rompió 5 minutos, vamos a bajarnos a 1 minuto. Y ya que 5 minutos, ¿verdad? Me validó un cambio estructural, pues quiero validar nuevamente en 1 minuto para ver si estamos a favor o no del retroceso de 15 minutos. Yo seleccioné este extremo y lo único que hice fue esperar realmente una nueva confirmación. Entonces el precio viene, me muestra que realmente todavía sigue en tendencia alcista, aunque aquí me hizo un cambio en 5 minutos. Y yo le dije a los chicos, si me rompe este mínimo en 1 minuto, quiere decir que realmente nos está validando el inicio del retroceso de 15 minutos. Entonces, ahí yo qué hice, simplemente pues esperé. Llegó a la zona, entró, se movió bastante fuerte. Esperé y nos rompió. Cuando nos rompió, yo lo único que hice fue subirme a un marco de 5 minutos. Me di cuenta que rompió en 5. Me di cuenta que rompió verdaderamente en 15 también. Y yo simplemente busqué mi order block, que cuando yo me di cuenta en 30 minutos que nos estaba dejando un order block pendiente, validado en 1 minuto, validado en 5 minutos y en 5 minutos también fue un rompimiento con cuerpo de 30 minutos, pues yo dije, realmente sí va a ser un inicio, va a ser un inicio del retroceso. Yo lo marqué con toda la estructura externa, 15. Si no mal lo recuerdo, creo que yo leí 2 pips más de respiro. Leí 17 pips. Y lo que hice fue prácticamente buscar una liquidez interna. Pero al final yo, como a la hora más o menos cuando activó, porque nos activó el trade, yo me di cuenta que tenía imbalance y yo mandé a cambiar el TP. 11397, yo lo puse a un 1 a 4 para que nos redondeara el riesgo. Eso para que nos redondeara, pero más que todo por el hecho de confluencia con Fibonacci. Es decir, yo marqué un Fibonacci, más que todo a la inversa, de la cual nos da un 25%, es decir, que a la hora de llegar a esta zona del 25 probablemente nos podía o inyectar capital para cambiar nuevamente la estructura o hacer un retroceso, no se sabe hasta dónde, para continuar pues la tendencia que nos estaba marcando 15 minutos. Entonces, esto fue un cambio de 15 minutos, pero con posible confirmación como sacada de liquidez
para continuar. Esto lo que acabo de comentarte ya es experiencia y otros fundamentos que es para otra clase profundizar, ¿vale? Listo, yo dejé mi trade así. En order block, prácticamente el precio estaba aquí en esta zona, nos hizo esta vela y pues sigámosle dando play. El precio entra, o sea, nos duró 15 minutos como haciendo esta mecha, pero aquí me activa el trade. Cuando el precio pasa a 5 minutos, a 15 minutos, perdón, en los próximos 5 minutos reventó. Yo dije, uy, nos activó y se nos fue con bastante fuerza. Vamos a ver qué hace. Y pues nada, démosle play a ver qué fue lo que aconteció. El precio empieza a retroceder, hace ciertas figuras, pero empieza simplemente a extender nuestro trade. Al final, el precio nos da un 1 a 4. Eso para salir esa misma mañana, porque al final el precio nos saca en TP, o sea, en ganancia, a eso de las 11:30 de la mañana. Pero si realmente quisiéramos, hubiera operar un intraday de pronto hasta el otro día, hubiéramos buscado hasta un 50% del rango de 4 horas. Nos hubiera dado un 1 a 6 y pues buscando la continuación del cambio de 15 minutos. Yo en lo personal operé hasta donde te mostré, ¿sí? Hasta acá. Pero si realmente hubiéramos querido esperar un poco más, aún así un 1 a 4 es un trade súper excelente, súper rentable, pues lo hubiéramos podido dejar hasta allá. El precio dura bastante tiempo en esa zona. Ahí te lo estoy mostrando en 30 para avanzar un poquito con más fuerza. Y al final prácticamente el precio pues nos terminó dando el trade. Nos hubiera terminado de dar el trade. Más o menos hubiera terminado el trade hasta las 3:30 del otro día. Alguien que quiera operar intraday. Pero realmente pues nosotros con un 1 a 4 pues quedamos suficientes y realmente un trade bastante excelente. Así que nada chicos, espero les haya gustado el trade hasta acá. Aquí te muestro en pantalla pues cómo fue, te muestro capturas de cómo fue la operativa del día miércoles que tuvimos esta semana. La única ganancia de la semana, no operamos nada más. Estuvimos muy pacientes el lunes, martes observando, miércoles nos dio trade. Ayer jueves también observando no nos dio nada y hoy al final pues no nos brindó tampoco nada. Al final este fue el trade de la semana. Créeme que con 1 a 4 a la semana, al mes y al año eres bastante rentable. Recuerda que el trader no es el que tanto opera, sino el que tanto sabe cuidar su capital. Entonces, si tienes alguna pregunta, duda o inquietud, no la puedes dejar aquí en la cajita de los comentarios. Créeme que si tú me preguntas, yo te estaré respondiendo. También en la descripción tengo un chat de WhatsApp para que me preguntes lo que tú quieras. Nosotros tuvimos esta sesión operativa en vivo con la comunidad privada. Si te gustaría ser parte, si te gustaría desarrollar tu habilidad y aprender, tenemos nuestra academia. También tenemos sesiones operativas en vivo todos los días, de lunes a viernes, para que te conectes con nosotros y puedas generar una muy buena rentabilidad, gracias a Dios. Así que nada, chicos, cualquier cosa estaré atento. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, dale like, suscríbete. Y pues nos vemos en un siguiente video que si Dios lo permite aquí vamos a estar día viernes. Y pues nada chicos, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.